técnica que era hibridación, ¿no? Entonces vamos a retomar un poquito desde esa parte. Muy bien. Un segundito. Ya. Entonces, hibridación. Estamos en la hibridación en Sauder y hemos explicado un poco toda esa primera parte, que en qué consiste la hibridación. Es en utilizar una sonda, es una cadena de un oligonucleótido que puede ser DNA o RNA, en el caso del Sauder, específicamente DNA, para que reconozca una región específica del ADN, ¿verdad? Por eso es hibridación en Sauder. Entonces, rápidamente, si nosotros recordamos en qué consiste, se hace una electroforesis, que puede ser productos de PCR o productos que hemos obtenido después de tratar con enzimas de restricción y estamos buscando una región específica. Entonces, después lo que hacemos es, hacemos la separación por electroforesis, hacemos una transferencia, bueno, una vez que hemos llevado a cabo la electroforesis, visualizamos, hacemos una transferencia a un gel nylon o poliacrilamida. Posteriormente vamos a ver que la transferencia se da exactamente en la misma posición, es una transferencia por capilaridad. Posteriormente se pone en contacto con la sonda, que es el oligonucleótido que debe estar marcado radiactivamente, enzimáticamente o por quimioluminiscencia, y los lugares donde se ha unido la sonda, entonces nosotros vamos a poder visualizar posteriormente. Si se trata de una enzima, colocando el sustrato, y si es por quimioluminiscencia, colocando luz fluorescente, o si es radiactivamente, pues con equipos de radioactividad, ¿no? Bueno, es lo que hemos visto un poquito y habíamos visto toda esta parte y hemos revisado algunos detalles que son importantes y habíamos quedado en la preparación de las sondas, ¿verdad? Entonces, nosotros las sondas podemos obtener DNA, lo podemos obtener por clonación celular clásica, por PCR, hay unos kits especiales que nos permiten marcar nuestro producto con digoxigenina, por PCR con transcriptasa inversa para que podamos obtener a partir de RNA, DNA. En todos estos casos obtenemos una sonda de DNA. También podemos obtener nosotros RNA, ribosonda, a partir de un DNA, simplemente por clonación celular y luego por transcripción obtenemos una sonda de RNA. Si yo voy a utilizar una sonda de RNA, entonces ya no se va a tratar de un Sauder blot, sino de un Northern blot. O puedo mandar a sintetizar de una manera química, ¿no? Conociendo la región que yo quiero que sea complementaria a la región de interés, a mi zona target, puedo mandar a sintetizar también los oligonucleótidos en un laboratorio. Bien, entonces vamos a explicar un poquito, ya habíamos quedado en la anterior clase, ¿recuerdan? Vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo primero la sonda por clonación celular, ¿ya? Por clonación celular. En este caso, obtener la sonda por clonación celular, hablamos de lo que se denomina tecnología del DNA recombinante. Se utiliza un vector de clonación que son plásmidos, ¿no? Que son plásmidos que ya vienen comerciales, plásmidos que y vienen con la enzima de restricción que pedimos. Todo lo que hace esta enzima de restricción va a cortar de una manera escalonada el plásmido. Por otra parte, la región de interés que queremos nosotros utilizar como sonda, igualmente a partir de un DNA de partida, cortamos con la misma enzima de restricción. Como se ha cortado con la misma enzima de restricción, el fragmento del DNA que va a ser el inserto, lo podemos prácticamente ligar al plasma, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un DNA unido, ¿no? En los extremos, con otro DNA, hablamos de lo que se denomina un DNA recombinante, ¿ok? Este DNA entonces recombinante, ¿por qué? Porque tiene el plásmido y tiene un fragmento de DNA de otro tipo, ¿ya? Pero no es que se están complementando, ¿no? Sino que se están uniendo. Para esto se utiliza una ligasa. Ahora, una vez que tenemos este DNA recombinante en el plásmido, sí tenemos que hacer que obtengamos varias copias del inserto. ¿Cómo? La única forma es utilizando una bacteria huésped. Entonces, este
DNA en el plásmido, el DNA recombinante, se introduce en una célula anfitriona, que normalmente es una E. coli especial también, que tiene sus paredes que va a tener sus paredes muy frágiles, entonces se calienta, luego se enfría, el plásmido se introduce dentro de la célula, posteriormente se le da un poquito de calor, condiciones muy favorables, se coloca la bacteria en un caldo muy rico, muy nutritivo, y después se deja pues incubar por un tiempo de unas 24 horas. Después de este tiempo, lo que hacemos es, se aíslan los clones que se han incorporado el RDNA, y lo que hacemos es extraer el plásmido, los plásmidos, hacemos un método de extracción de plásmidos, y con la misma enzima de restricción que habíamos utilizado a un principio, cortamos con enzima de restricción y separamos, que puede ser por electroforesis, todos los insertos que requerimos. Esos insertos posteriormente lo podemos marcar radioactivamente, por quimioluminiscencia, o hacer que se unan a una enzima específica. De esa manera nosotros vamos a obtener entonces, vamos a obtener sondas de muy buena calidad, sondas largas, ¿ya? Sondas largas. Normalmente que pueden tener pues más de 2000 pares de bases, ¿ya? Ahora, las ondas que obtenemos por clonación acelular, es decir, mediante PCR, el otro tipo que hemos visto es clonación celular, ¿verdad? Porque estamos colocando dentro de una célula. Ahora, cuando hacemos por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, tenemos lo que se denomina entonces una amplificación acelular. Aquí se utiliza un kit especial y vamos a obtener sondas pequeñas entre, digamos, 100 pares de bases y 2000 pares de bases, ¿ya? Eso nos va a permitir, y hay unos kits especiales, de tal manera que el amplicón que yo tenga ya va a estar marcado con digoxigenina, y luego lo voy a unir a una enzima, como la fosfatasa alcalina, que va a tener un antidigoxigenina, ¿ok? Entonces, ahí ya tengo mi sonda. No se olvide, la sonda tiene que reconocer una región específica. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que hemos realizado aquí en un trabajo que hicimos cuando yo hice un curso en Bélgica. Pues yo ayudé a la tesista que estaba haciendo su doctorado, y pues estábamos trabajando viendo la variabilidad genética de T. cruzi. Se mandaron a elaborar unas sondas para ver si reconocía una región específica de una zona del mitocondrión, de una región. Entonces, sí, se hacía una PCR primero, ¿ya? Y luego se ponía en contacto entonces con la sonda que estaba marcada radiactivamente. Si se unía perfectamente, se decía que era del tipo MN. ¿Ya? Si se marcaba, por ejemplo, de una manera muy débil, entonces decía que era del tipo BUC. ¿Ya? Y si no se marcaba, era de otro tipo. Entonces buscaba qué variación genética podría haber. Entonces aquí, por ejemplo, miren, es bien interesante. Aquí estamos viendo, aquí la cepa, por ejemplo, 513, esta cepa, ¿no? Entonces, ya cuando se ha unido con la sonda, da una señal muy fuerte, es decir, que se está uniendo fuertemente. Si se une fuertemente, correspondía a la variabilidad o al genotipo MN, ¿ya? En otra, hemos visto si se unía débilmente. Miren, aquí, a pesar de que tener un ADN muy tenue, había una buena unión que podía ser del tipo BUC. Entonces, pues decíamos que la cepa 630, podía corresponder al genotipo BUC. Y utilizando estas sondas en una región específica, podíamos ver la variabilidad genética. Basta que la secuencia sea un poco diferente al interior, digamos, del amplicón, quiere decir que estamos hablando, pues, de variación genética, porque la secuencia no es la misma, es variable entre un genotipo y otro genotipo, ¿ya? Por eso se podía utilizar también para ver entonces variabilidad genética. Otro trabajo que yo hice, que es muy bonito también, lo que yo hice
fue trabajar con Mycobacterium tuberculosis y queríamos ver también los genotipos de Mycobacterium tuberculosis que estaban infectando a nivel de Bolivia. Yo había trabajado con Santa Cruz, con Cochabamba y La Paz. Entonces, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver la secuencia de inserción IS6110. ¿Qué es lo que ocurre? Esto ya les había mencionado, pero voy a volver a indicar. Si nosotros tenemos un cromosoma, ¿verdad?, de Mycobacterium, y vamos a tener secuencias de inserción. Voy a dibujar dos. ¿Ya? Entonces, la secuencia de inserción IS61, ¿no?, que es el transposón simple. Supongamos que voy a tener un genotipo, que voy a tener una secuencia 2, 3, 4, supongamos 5, ¿ya? Y otra que va a ser diferente, que voy a tener una secuencia de inserción que va a tener una región 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Si bien tenemos la misma secuencia de inserción, pero el hecho de que una bacteria, un aislamiento tenga 6 secuencias de inserción o 5 y la otra tenga 7, y hablamos de cepas genéticamente diferentes, aunque tenga la misma secuencia de inserción. Basta que tengamos diferente cantidad de secuencias de inserción, estamos hablando de variación genética. ¿Sí? Es así de simple. Aquí habíamos visto, esta era, yo había obtenido la sonda por PCR, ¿ya? Una sonda, entonces, por clonación acelular, y estaba marcada con digoxigenina. Luego utilicé una enzima fosfatasa alcalina que tenía un antidigoxigenina, y así estaba marcada la sonda, y se puso en contacto con los fragmentos de restricción, de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta sonda se ha pegado solo donde existían las secuencias de inserción, ¿ya? Entonces, claro que previamente, no se olviden, hemos hecho electroforesis, hemos hecho un blotting, estos son tiritas de nitrocelulosa. Entonces, hemos hecho que se una la sonda marcada con fosfatasa alcalina a una región de la secuencia de inserción. Entonces, ¿qué hemos podido ver? Hemos utilizado un sustrato de fosfatasa alcalina para que los lugares donde se ha unido a la sonda aparezcan señales. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que había cepas que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 secuencias de inserción. Había otras que tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secuencias de inserción. Otras tenían 8 secuencias de inserción. Aunque sea la misma secuencia de inserción, basta que tenga más o menos número de estas secuencias, y ya hablamos de variabilidad genética. Y es así pues que en este primer estudio en Cochabamba habíamos encontrado 9 genotipos de Mycobacterium tuberculosis que estaban circulando e infectando a la población. Entonces, fíjense qué interesante cómo nosotros podemos utilizar la técnica de hibridación para ver variabilidad genética. Otro trabajo, les estoy hablando de otra aplicación de la hibridación muy bonita. Yo les había indicado que la cepa Cinetobacter baumannii tiene, hemos encontrado el gen OXA23 responsable de la resistencia a los antibióticos como imipenem, meropenem. Entonces, queríamos saber si este gen se encontraba en el plásmido o se encontraba en el cromosoma. Entonces, se ha utilizado sondas dirigidas a una región específica del gen. ¿Ya? Bueno, se ha hibridado. Se ha mandado a hacer en laboratorio una región complementaria a este gen, ¿ya? Que estaba marcado por quimioluminiscencia. Bueno, una vez que hemos hibridado, como ya les había explicado, una vez que se ha unido a su región específica, entonces se ha utilizado luz fluorescente para ver dónde aparecía la señal. Y pues aquí se ha podido ver que este gen OXA23, responsable de la resistencia al imipenem, meropenem, se encontraba tanto en el plásmido como en el cromosoma.
Entonces se ha visto que se encontraba en ambos, o sea que la responsabilidad de la resistencia no estaba solo en el plásmido, sino también a nivel del genoma de la bacteria. Fíjense entonces las aplicaciones tan bonitas que se puede hacer con esta técnica que se denomina hibridación, y cuando yo hibrido el ADN se denomina Sauer-Blot, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos terminado con hibridación el tema de técnicas de PCR y otra técnica molecular que es la hibridación. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto para que pasemos ya a lo que viene a ser la transcripción del RNA. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, entramos al segundo proceso de lo que va a ser lo que viene a ser en este caso el dogma central de la biología molecular. ¿Se acuerdan? Hemos visto replicación del ADN. El segundo proceso dentro del dogma central de la biología molecular es la transcripción, que corresponde a la síntesis del RNA. Tanto la transcripción como la traducción se conocen como procesos de la expresión génica, ya que el DNA se va a expresar a través entonces de la síntesis del RNA. También recuerden que nunca se transcribe todo el DNA, solamente la región génica, es decir, la que lleva información. Ya, entonces comenzaremos con la transcripción. Estamos en el tema número 9. Bien, ¿cómo definimos la transcripción? Vamos a decir que la transcripción es el proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de la información genéticamente contenida en la región codificante. Fíjense, chicos, que solamente entonces vamos a transcribir la región codificante, ¿ya? En la región codificante del DNA. Es decir, da lugar a una copia del RNA con secuencia no idéntica, sino complementaria y antiparalela, a partir de una secuencia molde, importante, a partir de una secuencia molde en una de las hebras del DNA. Es decir, el RNA se va a sintetizar a partir de la cadena molde, ¿ya? Se va a sintetizar de una manera entonces antiparalela a la cadena molde. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la secuencia. Entonces, de manera complementaria y antiparalela a la cadena molde. Bien, podemos decir, es el segundo paso en el esquema clásico de la información genética. Bien, un poquito, recordemos que tenemos dos tipos de células. En el caso bueno, es igual en la mitocondria, ¿no? Que va a ser similar a lo que vienen a ser las células procariotas. Dentro de la célula, entonces, por ejemplo, humana, tenemos el núcleo, tenemos el DNA, que tiene varios cromosomas. A partir del DNA por transcripción, solo a partir de la región codificante se va a sintetizar el RNA. Este RNA, entonces, va a sufrir un proceso de maduración. Una vez que va a madurar, ya vamos a ver luego en qué consiste la maduración, en eliminación, por ejemplo, de intrones, y algunas regiones que se van a eliminar, que no llevan información. Vamos a obtener los RNAs, ¿no? RNAs que puede ser RNA mensajero, RNA ribosómico, RNA de transferencia, etc. Una vez que han madurado, estos RNAs van a salir a través de los poros por un trabajo de selección perfecta. Van a salir entonces a nivel del citoplasma, donde todos los RNAs en realidad van a participar en el proceso de la traducción que se va a llevar a cabo a nivel de los ribosomas, que es un proceso también altamente regulado, y pues se va a sintetizar las proteínas. Entonces, lo que viene a ser la transcripción en el caso de las células eucariotas se lleva a cabo se va a llevar a cabo entonces dentro del núcleo. Tanto la síntesis del RNA
cómo la modificación post-transcripcional se lleva a cabo dentro del núcleo. ¿Ya? En el caso de la mitocondria, que es algo similar también en las bacterias, pues recuerden que en el caso de las bacterias no tenemos núcleo, por lo tanto, pues en la región nucleoide se va a llevar a cabo la síntesis del RNA, posteriormente en el citoplasma, con los ribosomas se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. En la mitocondria es algo similar. Tenemos un DNA circular, la mitocondria es, no se olviden, un organelo importante. Entonces, DNA circular, un cromosoma, se va a llevar a cabo la transcripción y aquí aquí podemos ver que se sintetizan 3 pre-RNAs, ¿ya? O se denominan transcritos primarios. Estos RNAs van a dar lugar a 37 RNAs maduros, de los cuales tenemos el RNA ribosómico, el RNA de transferencia y el RNA mensajero, los cuales van a llevar a cabo, van a pasar un proceso de traducción dentro de la misma mitocondria, ¿sí? En la misma matriz de la mitocondria se va a llevar a cabo el proceso de traducción. ¿Ya? Recuerden que en el caso, por ejemplo, de la mitocondria, casi todo el DNA es codificante, ¿no? Solamente tenemos una región reguladora muy, muy pequeña. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos conceptos importantes para poder entender con claridad el proceso de transcripción. A pesar de que ya hemos visto, pero es importante repasar. ¿Qué es el gen? Es la unidad elemental de la herencia, la región funcional y física que controla una característica hereditaria concreta. Es lo que se conocía en el concepto clásico de gen. Pero la definición molecular, que es la que yo exijo que ustedes conozcan, podemos decir que un gen es un conjunto de secuencias de DNA de todo tipo, estructurales, tanto intrones como exones, y la región reguladora, que son necesarios para codificar un producto génico. Un producto génico puede ser un RNA de transferencia o RNA ribosómico, o puede ser un RNA mensajero que va a dar lugar a una proteína funcional, ¿verdad? Bien, entonces, el concepto de gen, recordemos, hemos indicado, es una región que está formada por DNA, dice, de todo tipo, tanto en la región estructural, tiene entonces una región que puede ser codificante y no codificante. La región codificante son los exones, no codificantes son los intrones. Y además la región reguladora también se considera parte del gen. Entonces el gen va a estar formado por la región reguladora y la región estructural. La región estructural tenemos intrones y tenemos exones. Luego, por el proceso de transcripción que vamos a explicar hoy, entonces se va a obtener primero un transcrito primario. En el caso del RNA mensajero se denomina pre-RNA mensajero, o también se denomina heterogéneo nuclear RNA. Vamos a tener entonces el transcrito primario. En la transcripción, chicos, importante, solo se transcribe la región estructural, no la región reguladora, solo la región estructural. Entonces, después de esto tenemos la maduración post-transcripcional. ¿Por qué? Porque es necesario que se eliminen los intrones. Los intrones es una región no codificante dentro del gen, ¿no? Se transcribe la región génica, pero los intrones es la región no codificante dentro del gen. ¿Ya? Bien, entonces, se eliminan por diferentes procesos que ya vamos a ver, puede ser por splicing y otros métodos, se va a eliminar los intrones, generando un RNA mensajero maduro. Además, en el extremo 5' se lleva a cabo un proceso de lo que se llama la guanosilación, donde se denomina también la caperuza G, y en el extremo 3' se adiciona una cadena de adeninas, ¿ya? Entonces se va a generar la cola poli-A en el extremo 3' y en el 5' la caperuza G, que es un proceso de guanosilación. Bueno, ahí tenemos el RNA mensajero maduro. Este RNA mensajero maduro, todo este proceso, chicos, se lleva a cabo dentro del núcleo. Una vez que ha madurado, va a pasar a través de los poros nucleares,
hacia el citoplasma, específicamente hacia el retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentran los ribosomas, para que se lleve a cabo la traducción y la formación de los polipéptidos o proteínas. ¿Ya? Entonces, que quede claro que un gen está formado por la región estructural y la región reguladora, que solo se transcribe la región estructural. ¿Ya? No se olviden también que ambas hebras pueden ser codificantes, ¿no? Ahora, esto es bien importante para que entiendan la terminología, ¿ya? No se olviden que tenemos dos hebras, ¿no? La hebra, una va a ser la hebra codificante y la otra es la hebra no codificante. Entonces, una va a ir de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Ambas en diferentes partes, pueden ser codificantes, no codificantes, pero siempre la lectura es de 5 a 3, no se olviden, de 5 a 3. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en la posición +1, vamos a tener el inicio de la transcripción. A partir de este par de bases que está de color rojito, es la posición entonces +1. ¿Ya? Entonces, los nucleótidos, aquí tenemos el inicio de la transcripción. Los nucleótidos que estén hacia el extremo 3', estoy hablando de esta línea mostaza, hacia el extremo 3', los vamos a denominar detrás, downstream, ¿ya? Detrás, downstream, o también corriente abajo, ¿ya? Corriente abajo hacia el extremo 3', detrás, downstream, ¿ya? Entonces, y los va a numerar con +1, +2, +3, +4, +5, +6, etc. ¿Ya? Esta nomenclatura se realiza en función de la hebra codificante. En función de la hebra codificante. Bueno, ahora todos tenemos inicio de transcripción hacia el extremo 5', vamos a llevar delante, upstream, no puedo notárselos. Upstream, de otro color. Upstream, corriente stream, ¿ve? Stream. Ya, upstream o corriente arriba. Hacia el extremo, hacia el otro lado, corriente abajo o down, stream, corriente abajo, ¿ok? Es la forma en que se va a numerar, considerando la hebra codificante, ¿ya? Considerando la hebra codificante, stream. Ya, ok. Entonces, fíjense, esta va a ser entonces nuestra hebra. Un segundito, por favor, que estoy sola. Por favor. Entonces, ya, entonces vamos a ver la nomenclatura, que es muy importante que entiendan bien. Ok, entonces, se estaba indicando, tenemos la hebra que va a ir de 5' a 3'. Esta hebra es la hebra codificante. La terminología, hablamos en función de la hebra codificante. A esta hebra codificante la vamos a llamar hebra no molde, codificante o hebra con sentido, o también la conocemos como hebra positiva. La otra hebra, que sería la hebra que va a ir, la hebra complementaria, que va a ir de 3 a 5, ¿verdad? Es la hebra molde, la hebra no codificante, la hebra antisentido o denominada también hebra negativa. Algo muy importante, chicos, entonces, ¿cómo se va a sintetizar este RNA? De manera complementaria a la
hebra molde, de manera complementaria a la hebra molde. Bien, entonces es complementaria a la hebra molde, pero su secuencia va a ser parecida a la hebra codificante, ¿no es cierto? No sé, teníamos aquí... Ya. Vamos a ver, si yo tuviera aquí, ¿qué voy a tener aquí? Una adenina. Aquí voy a tener una timina, ¿verdad? Voy a tener una guanina, citosina, adenina, ¿ok? Bien, esa es la secuencia de mi hebra codificante. Y aquí vamos a tener complementarios, citosina, guanina, adenina y timina. Solamente voy a hacer una parte. Entonces, en el caso del RNA, ¿cuál sería el nucleótido complementario a la adenina? El uracilo. Citosina, guanina, guanina, citosina, ¿verdad? Citosina de la timina sería la adenina. Ya, muy bien. Entonces, ¿a quién se parece o a qué secuencia se parece el RNA que estamos sintetizando? ¿A la de la hebra codificante o a la hebra no codificante? A ver, ¿a cuál se parece? ¿Codificante o no codificante? En cuanto a la secuencia. Codificante. A la hebra codificante, solo que en lugar de la timina tenemos el uracilo, ¿verdad? Entonces, se va a sintetizar de manera complementaria a la hebra molde, pero su secuencia es similar a la hebra codificante, con la única diferencia que en lugar de timina vamos a tener uracilos, ¿ok? Bien, eso es importante que se entienda para lo que viene luego. Normalmente la región promotora se va a encontrar, por ejemplo, hacia de lo que hemos llamado delante, ¿no? Hacia upstream, ¿ya? O corriente arriba. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante? Sabemos que ambas hebras pueden ser codificantes, ¿no? En una región vamos a tener el gen 1 y en la otra hebra podemos tener el gen 2, pero siempre la lectura es de 5', 3'. También la síntesis del RNA es de 5' hacia 3'. La continuidad de los nucleótidos se da siempre sobre 3'. ¿No? Bueno, en el caso de algunas bacterias, virus, etcétera, podemos tener entonces lo que hemos denominado los genes solapados, ¿no? Que ambas hebras en algún momento pueden sobreponerse cuando regiones de los genes se van a solapar. Entonces llamamos genes solapantes o genes sobrepuestos. Pero normalmente en el caso de las células eucariotas va a haber una gran separación entre un gen y otro gen. Pero recuerden que ambas hebras pueden ser entonces codificantes. Bien, vamos entonces, tenemos entonces otro aspecto importante, que el lugar donde se va a iniciar la transcripción, vamos a tener lo que se denomina la burbuja de transcripción. Entonces, esta burbuja, al igual que, ¿se acuerdan que había burbuja de replicación? Hay una burbuja de transcripción, que a medida que se sintetice el DNA, entonces esta burbuja va a ir avanzando. Por supuesto que en este proceso participa la enzima topoisomerasa y otro tipo de enzimas y factores que van a participar en la transcripción, ¿ya? Bien, ahora, vamos a ver como toda síntesis, vamos a tener diferentes fases. La fase del inicio de la transcripción, la elongación y la terminación, ¿ok? Bien, entonces,
Ahora, recuerden ustedes que hemos indicado que tenemos parte del gen en la región promotora, ¿sí? Que es la región reguladora, la región promotora, que es una región muy importante para regular el proceso de la transcripción del RNA. Esta región promotora, por ejemplo, en el caso de las bacterias, vamos a ver, presenta una secuencia común rica en adenina y timina en la posición -10. ¿Qué significa -10? Hacia el extremo 5' a partir del inicio de la transcripción. Y lo vamos a numerar con menos, ¿no? Entonces, presenta una secuencia común rica en adenina y timina en la posición -10, que se denomina caja Tata o Pribno. ¿Por qué caja Tata? Porque es una zona muy rica en adenina y timina, ¿ya? Entonces, la presencia de los pares de adenina y timina en esta caja va a permitir la separación, como es una región muy rica en adenina y timina, el DNA se va a poder separar fácilmente para que se inicie el proceso de transcripción. Ahora, aquí vamos a ver un poquito para que podamos entender mejor. Aquí, miren. Ay, aquí tengo en la posición -10. -10, pero ¿de dónde? Recuerden, +1 es el inicio de la transcripción. -1, -2, etc. Entonces, en la región -10 tenemos la secuencia TA. Entonces, de la timina a la adenina, de la adenina a timina, etc. Aquí se llama la caja Tata, en la posición -10, en el caso de las células procariotas, en bacterias. También en la posición más o menos -30, que tiene una secuencia TTGACAT. Esta secuencia es otra secuencia de consenso muy importante, ¿ya? Que también permite reconocer el inicio de la transcripción en las células, entonces, procariotas. Normalmente, en la secuencia de la caja Tata, en la caja Tata se va a unir el factor sigma, estoy hablando de las bacterias, que es un factor de inicio de la transcripción, ¿ya? Entonces, primero se unen los factores de inicio de transcripción y luego recién va a entrar la RNA polimerasa. En las bacterias hay una sola RNA polimerasa. En cambio, en las eucariotas hay diferentes tipos de RNAs polimerasas. En el caso de las eucariotas, miren qué tenemos. En la posición, esta es la zona del inicio de la transcripción. En la posición +1 podemos tener una timina o una adenina. En la posición +2 son bases que son pirimídicas, +2, +3. En la posición -1 tenemos un nucleótido cualquiera. En la posición -2 vamos a tener una adenina. En la posición -3 y -4, bases pirimidínicas. Esta I significa bases pirimidínicas. Y también se sabe que en la posición -30 tenemos la región Tata, al igual que las bacterias, una región muy rica en adenina y timina que puede abrirse con facilidad, que es la región denominada Tata Box, ¿no? La región Tata Box, en la posición entonces -30, que también es una región importante. Pero además de la región -30, hay en la posición -60, -120, hay otra serie de regiones reguladoras que también van a participar en regular el proceso entonces de la transcripción. Normalmente en el caso de la polimerasa RNA polimerasa 2, el promotor va a encontrarse en esta posición, ¿sí? Para la síntesis del RNA mensajero. En otro tipo de polimerasas, para el RNA ribosómico, etcétera, puede encontrarse en otra posición. Eso es lo que les estoy dejando en su trabajo de investigación, ¿ok? Bien, entonces recuerden, en eucariotas tenemos la región promotora, la caja Tata,
en menos 30, y hay otras regiones de regulación que las vamos a ver posteriormente en la posición menos 60, menos 120, y en otras regiones que también vamos a encontrar, regiones también reguladoras. Generalmente la caja TATA se conoce como promotor basal, ¿ya? Que es el promotor inicial más cercano al inicio de la transcripción, se denomina promotor basal. Los otros pueden encontrar, las otras regiones reguladoras pueden ser más distales o proximales también. Ya, eso es importante para que veamos los diferentes tipos de RNAs polimerasas y qué función cumple cada una de las RNAs polimerasas. Recuerden que hemos indicado que en el caso de las procariotas tenemos una sola RNA polimerasa, una sola, ¿ya? Bien, entonces, la RNA polimerasa 1, la 2 y la 3. Primero vamos a ver esta, que encontramos entonces a nivel del núcleo. Estoy hablando de las células eucariotas. La RNA polimerasa 1 la encontramos a nivel de nucleolo. El número de moléculas por célula son 40,000. Su actividad relativa es de 50 a 70%. ¿Y qué va a transcribir? No se olviden que solamente se transcriben las regiones génicas. Se va a encargar de transcribir el RNA ribosómico 28S, 18S y 5.8S. O sea que la RNA polimerasa 1 va a transcribir especialmente los RNAs ribosómicos. ¿Ya? Como transcrito primario, sí, es un pre-RNA ribosómico grande, el cual se va a ir fraccionando posteriormente. Esta RNA polimerasa es una enzima que tiene 13 subunidades, o sea, es una molécula grande. ¿Ya? La RNA polimerasa 2 es una de las más importantes, por supuesto, porque, bueno, todas son importantes, pero esta porque es la que va a llevar a cabo la síntesis del RNA mensajero, que luego va a participar en la decodificación para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿dónde encontramos? En el nucleoplasma, moléculas por célula 40,000, una actividad de 20 a 40%. ¿Y qué sintetiza? El RNA mensajero, ¿no? El RNA mensajero y el short nuclear RNA, que cumplen funciones también de regulación muy importantes. Su transcrito primario se denomina como pre-RNA mensajero o heterogéneo nuclear RNA. El número de subunidades, un 10%. Esta RNA polimerasa puede ser inhibida por la alfa-manitina. Bien, la RNA polimerasa 3 también encontramos en el nucleoplasma, moléculas por célula, 20,000 moléculas por célula, menos que las otras, y tiene una actividad de un 3 a un 10%, porque se encarga de sintetizar los RNAs de transferencia que son más pequeños. Entonces, ¿qué va a sintetizar? RNA de transferencia, el RNA ribosómico 5S y algunos short nuclear RNAs. También tiene transcrito primario, en el caso de las células, eucariotas, también hay transcrito primario, pre-RNA de transferencia y pre-RNA ribosómico pequeño, ¿no? Que va a dar lugar luego al RNA ribosómico maduro 5S. Número de subunidades 14 subunidades, y puede ser inhibido poco, no como la RNA polimerasa 2 por la alfa-amanitina. ¿Ya? Ahora, tenemos a nivel de los organelos, mitocondrias y cloroplastos, hay también una RNA polimerasa que prácticamente se va a encargar de llevar a cabo la síntesis de los diferentes RNAs. Es igual que las bacterias, que hay una sola RNA polimerasa, ¿ya? Entonces va a sintetizar el RNA ribosómico, el RNA de transferencia, los RNA mensajeros de los organelos como la mitocondria. No hay maduración. En el caso de las procariotas no madura el RNA mensajero, pero sí los RNA ribosómicos y de transferencia. Como inhibidor de esta RNA polimerasa de los organelos tenemos a la rifampicina y otros antibióticos. Bien, es importante entonces esto. Yo voy a explicar todo lo que va a ser primero el trabajo de la RNA polimerasa 2, que se encarga de la síntesis del RNA mensajero.
Ya. Vamos a comenzar con el proceso entonces de la transcripción. Ya. Bien, no se olviden que tenemos aquí el DNA doble cadena. También recuerden que nunca se transcribe todo el DNA, solamente la región génica. Génica que puede llevar información del RNA mensajero para las proteínas o de los RNA ribosómicos y de transferencia, ¿no? Pero solamente el RNA mensajero va a llegar hasta las proteínas. Bien, entonces, no se olviden que el gen está formado por la región reguladora, donde se va a encontrar la región promotora, que sabemos muy bien que va a ser, en el caso de las bacterias, la caja tata en la posición -10, y en el caso de las células eucariotas, se encuentra en la posición -30. Importante la diferencia. Bien, entonces, vamos a ver varios factores de transcripción, miren, reconocen la región promotora en el DNA, y al unirse a ella, permite que también se una la RNA polimerasa al lugar de inicio de la transcripción. El complejo de inicio formado separa las hebras de DNA, creando la burbuja de transcripción. En este caso estamos viendo entonces que se requieren factores de inicio, que donde se van a unir a nivel de la región promotora. Una vez que se unen a nivel de la región promotora, entra la RNA polimerasa, ¿ya? Entonces se mantiene todavía el complejo cerrado. Una vez que se abre, ¿no es cierto? Ya tenemos el complejo abierto y se crea la burbuja de transcripción. Entonces, esta burbuja va a ir avanzando a manera que se vaya sintetizando el RNA. Tenemos entonces la burbuja de transcripción, se separan las hebras y no se olviden que vamos a tener, en este caso de color azul, tenemos la hebra codificante y de color verde, miren aquí, de color verdecito, voy a acercar un poquito para que puedan ver mejor, ahí está, tenemos entonces la hebra molde. Entonces, se va a sintetizar la hebra no transcrita, la hebra codificante, la hebra transcrita y la hebra molde. Este RNA de color rojo se va a sintetizar de manera complementaria a la hebra molde, siempre en la dirección de 5' hacia 3'. Siempre de 5' hacia 3', la adición de nucleótidos sobre el extremo 3'. Generalmente en la fase de iniciación se va a formar un RNA naciente con aproximadamente 10 nucleótidos, ¿ya? Con aproximadamente 10 nucleótidos que se va a encontrar apareado a la hebra entonces molde. Entonces, durante la iniciación se sintetizaría un oligonucleótido de RNA de 10 nucleótidos, ¿ok? Entonces, y por supuesto requiere como sustratos los nucleótidos trifosfato, no desoxi, nucleótidos trifosfato, el ATP, UTP, CTP y GTP. Bien, entonces, vamos a ver en el caso de la elongación. Se ha sintetizado primero una cadena cortita de 10 nucleótidos. La RNA polimerasa, chicos, no requiere un cebador, ¿ya? No, porque tiene la capacidad de iniciar la síntesis y continuar. O sea, no requiere de otra enzima. Entonces, ahora, durante la elongación, la RNA polimerasa continúa alargando la cadena de RNA mientras avanza por el DNA, desplazando junto con ella la burbuja de transcripción. Esa burbuja no es estática, es móvil, va a ir avanzando, recorriendo la cadena del DNA. Por detrás de la polimerasa, la cadena del RNA nuevo se va separando de la hebra molde del DNA, saliendo de la burbuja y quedando como RNA de hebra sencilla. El DNA que ya ha sido leído, que ha sido transcrito, se vuelve a parear y posteriormente se vuelve a enrollar gracias a la acción de las topoisomerasas. Una topoisomerasa va desenrollando por delante y otra va volviendo a enrollar por detrás. Ahora, para que la elongación sea eficiente, se requieren también de los llamados factores de transcripción que tienen que ver con la elongación. Y ahí vamos a ver, miren, ya hablamos de la elongación. Entonces, una vez que se han sintetizado 10 nucleótidos, vamos a pasar a la fase entonces de elongación. ¿Qué dice aquí? Miren,
tras haber incorporado unos 10 nucleótidos, la RNA polimerasa se separa de los factores de transcripción y comienza a desplazarse, añadiendo más nucleótidos al extremo 3' de la cadena. La burbuja de transcripción avanza a la par. Entonces, ahora, algo bien importante. Aquí tenemos de color rojito al fondo la RNA polimerasa. ¿Ya? Ahora, normalmente se ha podido ver que el dominio CTD de la RNA polimerasa 2 se va a fosforilar, se fosforila. Cuando ya ha entrado a la fase de elongación, se va a fosforilar. Y se dice que esa fosforilación es como la etapa transitoria entre la iniciación y la elongación. Entonces, esta RNA polimerasa, siempre utilizando como sustratos los nucleótidos trifosfato, va a ir adicionando nucleótido uno tras otro de manera complementaria a la hebra molde, ¿no? Y luego, pues, se va a ir, por supuesto, a medida que crezca la cadena, se va separando de la hebra molde. Se va separando de la hebra molde. También les había indicado que a medida que avanza la burbuja de transcripción, por delante una topoisomerasa va a ir desenrollando el ADN y por detrás, ¿no? Una vez que ya se ha leído, una vez que se ha leído la cadena molde, por supuesto hay otra que va a ir, una vez que se ha pareado el DNA, que va a ir volviendo a enrollar. Y para todo este proceso hay también la participación de los denominados factores de elongación. ¿Okay? Bien, entonces va a continuar el desplazamiento ¿hacia dónde? Hasta que tengamos una señal de terminación, hasta que tengamos una señal de terminación. Esta primera fase es similar entre eucariotas y procariotas, ¿no? Pero recuerden, en el caso de las procariotas tenemos un DNA circular. ¿Qué ocurre durante entonces la terminación? Durante la terminación, el complejo de transcripción responde a señales específicas para finalizar el proceso separándose el RNA formado. Entonces, una vez que hemos llegado a la terminación, este RNA se va a separar en nuestro transcrito primario. Por otra parte, la RNA polimerasa, que continúa fosforilada, porque hemos indicado que esta fosforilación es una etapa transitoria entre iniciación y elongación, y por supuesto se recupera el DNA inicial. Solo se transcribe en las regiones génicas. El crecimiento de la cadena es siempre sobre el extremo 3', no se olvide. ¿Okay? Bien, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre determinación entre procariotas y eucariotas? Es un poco diferente. Recuerden que en las eucariotas tenemos 3 diferentes RNA polimerasas y en las procariotas tenemos una sola. Entonces vamos a ver qué ocurre en las procariotas. ¿Ya? Hay 2 tipos de terminación. Una es dependiente de Rho y la otra es independiente de Rho. ¿Ya? Dependiente de Rho e independiente de Rho. En el caso de la terminación, entonces, dependiente de Rho, ¿qué es lo que ocurre? La proteína Rho se une a secuencias específicas del RNA, favoreciendo su separación del DNA y, en consecuencia, el fin de la transcripción. Esta proteína Rho es una proteína hexamérica, la proteína Rho tiene 5 subunidades y se une a una región del RNA. ¿Ya? De tal manera, aunque la burbuja quiera avanzar, ya no puede, porque esta polimerasa pone como una traba, ¿verdad?, para que no continúe la síntesis del RNA. Entonces, gracias a la acción también, la acción hidrofílica del agua, etcétera, se van a separar la proteína Rho por su parte, la RNA polimerasa se separa, el RNA terminado y el DNA. Esto es lo que ocurre en el caso de las bacterias, ¿no? En el caso de las bacterias, y tenemos también el otro modelo de terminación, que es cuando se forma una horquilla. Aquí tenemos entonces un poquito lo que decíamos, lo mismo, dependiente Rho, independiente Rho, es la misma explicación que les he dado, pero con un poquito de mejores imágenes. Entonces, hay una región que va a reconocer la proteína Rho hexamérica, se une, ¿verdad?,
Entonces, a medida que avanza, se va a envolver con la proteína Rho. Entonces, esto va a generar, por supuesto, un gasto energético. Trata de avanzar, pero ya no puede, porque esta proteína ha puesto como una traba, de tal manera que la RNA polimerasa ya no puede avanzar. Entonces, esta interacción entonces va a producir una separación de la RNA polimerasa, del DNA y del RNA recién sintetizado. Una vez que se libere el RNA, se va a liberar también la proteína Rho, que solamente participa en el proceso de terminación de la transcripción. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de independiente de Rho? Para que sea una terminación independiente de Rho, se requiere entonces, también se necesita dos regiones ricas en citosina y guanina, pero que sean complementarias, ¿ya? Entonces, miren, se está sintetizando el RNA, y vamos a tener entonces una región, que es aquí de color amarillo, que se van a unir de manera complementaria y van a formar una horquilla con bucle. Entonces, esta horquilla, igualmente, ¿no? Como se ha formado una horquilla, en el caso del RNA, a mí la burbuja quiere avanzar, pero la horquilla pone una traba. Entonces, ya no puede continuar con la síntesis del RNA, por lo tanto, se separa el RNA, se va a separar el RNA recién sintetizado y el DNA va a recuperar su estructura inicial. También ayuda que la última región, después de la formación de la horquilla, hay una región muy rica en adenina, de tal manera que esta unión del uracilo que vamos a tener en el RNA recién sintetizado es muy débil, lo que va a permitir que pueda rápidamente liberarse de la doble cadena, ¿sí? de romper este doble enlace y recuperarse el RNA recién sintetizado. Entonces, esto es lo que ocurre en las bacterias. Vamos a ver qué ocurre en el caso de las eucariotas. Pues vamos a ver un videito para que podamos reforzar un poquito lo que yo les estoy explicando. En el caso de las eucariotas, recordemos que hay 3 RNA polimerasa, la 1, la 2 y la 3. En el caso de la polimerasa 1, que recuerden que se encuentra en el nucleolo y se encarga de sintetizar los RNA ribosómicos 28S, 5.8, etcétera, ¿no? Bien, entonces, la terminación de la polimerasa 1 en eucariotas es un mecanismo similar a la terminación intrínseca en procariotas. Dice, una proteína pausa o proteína terminadora se une a secuencias específicas del DNA y detiene el avance de la RNA polimerasa. Una vez detenida la polimerasa, la presencia de una región rica en timinas en la hebra no molde facilita la separación del RNA, no hay región palindrómica. En el caso de la RNA polimerasa, entonces, ¿qué tenemos? Una proteína pausa o proteína terminadora, que ¿dónde se va a unir? No al RNA, se une al DNA, ¿ya? Se va a unir al DNA, todo lo que va a permitir igualmente que la burbuja ya no siga avanzando, ¿verdad? La burbuja ya no sigue avanzando y nos dice que había una región en la hebra codificante muy rica en timinas, lo que hace, por supuesto, que en el RNA y la hebra molde tengamos una región uracilos adeninas, una unión muy débil que fácilmente, una vez que la burbuja no puede avanzar, entonces este RNA se va a separar. El RNA ribosómico recién formado o pre-RNA ribosómico. Bien, ahora, ¿qué sucede con la RNA polimerasa 2? La RNA polimerasa 2 en eucariotas es la enzima que se encarga de la síntesis del RNA mensajero, ¿ya? Aquí se dice que puede actuar una proteína similar a Rho. Y entonces tenemos 2 tipos de terminaciones. En múltiples sitios, dentro de una amplia región de la terminación, la RNA polimerasa se detiene. Dice, lo que puede deberse a 2 situaciones. A la proteína pausa, ¿ya? Que se une al DNA, o una proteína similar a Rho que se va a unir al RNA. Es más, se ha podido ver que en condiciones in vitro, la misma proteína Rho
que se une al RNA podría inhibir la transcripción. En el caso entonces de las eucariotas, en resumen, podemos tener la proteína pausa, que se va a unir al DNA, o una proteína similar a Rho, que se va a unir a una región del RNA que se está sintetizando. Por lo tanto, también va a poner una traba para que la burbuja y, por supuesto, la RNA polimerasa no pueda continuar con la síntesis, ¿no? Y pues el RNA se va a separar y tenemos, en nuestro caso, el pre-RNA mensajero, ¿no? Que es un transcrito primario que debe madurar posteriormente. Ahora, en el caso de la RNA polimerasa 3, recuerden que la RNA polimerasa 3 se encarga de sintetizar los RNAs de transferencia y el RNA ribosómico pequeño de 5S. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hemos visto la RNA polimerasa se detiene en secuencias específicas del DNA, no se han encontrado proteínas terminadoras, ni una similar a Rho, ni la proteína pausa. En este caso, sí se ha visto una región muy rica en timinas en la hebra codificante, por supuesto adeninas en la hebra molde, lo que va a dar lugar que tengamos un enlace muy débil, ¿no? Entonces, al encontrarse con esa situación de una cadena de adeninas en la hebra molde, se va a formar entonces el RNA de manera complementaria, pero una unión muy débil, lo que va a hacer entonces que pueda separarse con facilidad de la hebra molde del DNA. Y de esa manera vamos a obtener entonces los transcritos primarios del RNA de transferencia y el transcrito primario pequeño del RNA ribosómico 5S. Entonces, estas son las tres formas en las que se puede llevar a cabo la terminación de la transcripción en el caso de las eucariotas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, tenía aquí la transcripción para poder fortalecer antes de pasar a las preguntas, para que sea como un repaso. Hola, siguiendo con el esquema que nos presenta el flujo de la información desde el ADN hasta proteínas, hoy vamos a hablar de la transcripción. La transcripción es ese proceso por el cual, a partir de ADN, se copian ARNs. Este proceso ocurre en eucariotas en el núcleo, pero en procariotas, lógicamente, ocurre disperso por el citoplasma bacteriano. Por lo tanto, esa será ya la primera diferencia entre la transcripción de eucariotas y procariotas. Va a haber muchas más. Bueno, pues antes de empezar, deciros que de las dos hebras que contiene el ADN, solamente una es la que va a ser copiada, y la otra es lo que se llama hebra informativa o codificante. Y esta hebra que va a ser copiada es la que vamos a llamarle hebra molde.
Con respecto a los enzimas que van a participar son las RNA polimerasas. Y deciros también que en procariotas solamente es una RNA polimerasa que copia todos los ARNs, mientras que en eucariotas tenemos 3 tipos de RNA polimerasas. Y al igual que la replicación, vamos a dividir las fases de la transcripción en iniciación, elongación y terminación. Tras la terminación puede venir una fase de maduración. Bien, pues para iniciar la transcripción, lo primero que tiene que ocurrir es que la ARN polimerasa localice una zona donde debe comenzar. Esa región es lo que se llama región promotora. Y además, en esta zona es donde incluso la ARN polimerasa va a elegir cuál de las 2 hebras es la que se va a copiar. Esta zona promotora se caracteriza porque tiene una secuencia de bases que repiten y que es la zona que va a reconocer la polimerasa como lugar de inicio de la transcripción. En procariotas, la ARN polimerasa reconoce la zona promotora, mientras que en las eucariotas se necesita que la ARN polimerasa haya también unos factores de transcripción que, digamos, le van a indicar la zona de inicio de esa transcripción. O sea que esa es otra diferencia entre la transcripción en procariotas y en eucariotas. El reconocimiento del promotor. La ARN polimerasa lo que va a hacer es que se abra una burbuja de transcripción, un ojo de transcripción, y por ahí se inicia la transcripción. Y como recordaréis que las ARN polimerasas no necesitan ningún tipo de cebador, comienza la transcripción en dirección 5', 3'. Aquí podemos ver en detalle cómo la RNA polimerasa va transcribiendo, va copiando, formando una hebra de ARN gracias a la hebra molde, pero lo que va incorporando son ribonucleótidos, es decir, no contendrá timina, la hebra que se está sintetizando, y por el contrario, el nucleótido que aparecerá sustituyendo a la timina como complementaria de la adenina será el uracilo. Esta hebra que estamos viendo aquí es lo que se llamaría transcrito de ARN. En esta fase de elongación, la ARN polimerasa lee la cadena de ADN en dirección 3', 5', y ella va incorporando los nucleótidos en dirección 5', 3'. La unión de los nucleótidos se produce formándose un enlace éster, con lo cual se libera un fósforo inorgánico por cada nucleótido que se incorpora a la nueva hebra. En esta imagen podemos ver lo que os acabo de decir de las direcciones de copia 5', 3' y de lectura 3', 5'. Y vemos cómo se va formando el ARN copia de la hebra molde. Durante la fase de elongación hay también una diferencia importante entre procariotas y eucariotas, porque en eucariotas se le añade, después de transcritos unos 30 nucleótidos, una caperuza, y que va a ser una caperuza protectora. Es la metilguanosina, que va a funcionar como una señal de inicio durante la traducción. La fase de finalización se produce cuando se llega a unas secuencias de terminación que la ARN polimerasa reconoce, y en ese momento el ARN transcrito completo queda liberado de lo que es la hebra del ADN y se cierra la burbuja de transcripción. Las señales de terminación en procariotas son palindrómicas. Están sobre todo formadas por guaninas y citosinas y algunas timinas. Esto lo que va a hacer es que se forma un bucle que va a favorecer la separación del ARN transcrito de la doble hebra del ADN. En eucariotas, en cambio, la señal de corte viene marcada por una secuencia que es una AAU-AAA, que está un poco antes justo del punto de finalización. Ese punto se llama señal de poliadenilación. Y tras esta separación del transcrito, en eucariotas lo que ocurre es que se le añade una cola o poli-A formada por entre 100 y 200 nucleótidos de adenina. Esta es una cola formada por una poli-A polimerasa, que es la que va a hacer de protectora de esta hebra transcrita. Tras la terminación de la transcripción viene un periodo de maduración en eucariotas.
Este proceso no tiene lugar en procariotas, aunque sí realmente cuando se sintetiza el ARN ribosómico y el ARN transferente se transcribe más de lo que sería necesario y luego esta larga cadena de ARN transcrito se fragmenta para dar origen a los distintos ARNs de transferencia y a los ARNs ribosómicos. Pero este proceso de maduración, tal y como lo estamos expresando, no ocurriría en procariotas. De este modo, el transcrito primario en procariotas puede ya sintetizar directamente proteínas, sin ningún tipo de proceso de maduración, y en cambio en eucariotas sí que necesita una maduración. Vamos a recordar un momento cómo era el ADN de eucariotas para entender un poco cómo ocurre el proceso de maduración. Recordemos los nucleosomas, los ADNs espaciadores, y realmente en este material de doble hebra de ADN aparecen unas zonas, exones e intrones, que así se llaman, que unas son regiones codificantes y otras son regiones no codificantes. Es decir, que unas llevan información para que se sintetice proteínas y otras no. Los genes, por lo tanto, en eucariotas son genes fragmentados, exones, intrones, exones. Los intrones van a ser eliminados y a este proceso de corte y empalme se le denomina splicing. Vamos a ver cómo ocurre. Aquí tenemos el ADN con sus regiones codificantes y sus regiones no codificantes. Aquí está el ARN con su caperuza, la 7-metilguanosina, que os hablé antes, esa zona protectora, y luego una serie de zonas que le vamos a llamar exones e intrones, y por último la poli-A, como también os había explicado antes. Pues bien, tras esa maduración hay un proceso de corte y empalme por el cual se eliminan los intrones y se unen los exones. Esto va a hacer que se acorte la información, sigue quedando la caperuza, sigue quedando la poli-A y el ARN maduro ya puede salir del núcleo para realizar la síntesis de proteínas en el citoplasma. Aquí tenemos con más detalle cómo se produce esa splicing, o sea, ese corte y empalme. Están los exones, los intrones, que son los que se van a eliminar, y gracias a una enzima que se llama ribonucleoproteína pequeña nucleolar. Esta es el enzima que va a catalizar la reacción de corte hasta que se queda lo que sería un transcrito unido y maduro, que sería ya la molécula modificada. Aparte de este splicing, existe un splicing alternativo, por el cual estos exones se van a poder alterar su orden y se van a poder incluso cortar por distintas zonas, de tal manera que al final, a partir del mismo material, se van a poder formar cadenas de mensajeros diferentes que van a dar origen a diferentes proteínas. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros una enfermedad nueva, como por ejemplo el coronavirus, que nos estuvo atacando. Bueno, pues lo que ocurre es que nosotros no tenemos ningún anticuerpo contra ese virus nuevo o el VIH en su día. ¿Cómo somos capaces de crear un nuevo anticuerpo si no lo tenemos heredado genéticamente? Bueno, pues gracias a este splicing alternativo, los exones se pueden reorganizar, se pueden cambiar el orden, se pueden empalmar de otra manera. La síntesis de la proteína que va a tener lugar no tiene nada que ver con la secuencia original. De esa manera conseguimos una gran variabilidad a la hora de sintetizar proteínas. Como ejemplo, os diría que imaginaos que tenéis las piezas de un puzzle y que si las colocáis en un orden podéis hacer la torre de Pisa, y si las colocáis en otro orden pero con las mismas piezas podéis tener la imagen de la torre Eiffel. Partiríamos del mismo material pero conseguiríamos distintas imágenes. Aquí, partiendo del mismo material, del mismo ADN, podemos conseguir distintos transcritos de ARN que, debido al splicing alternativo, darán origen a distintas proteínas cuando se sintetice y se lea esta cadena en el ribosoma, en la síntesis de proteínas. En esta imagen podemos ver la comparativa entre un ARN de procariotas y un ARN de eucariotas. Si os fijáis, en el ARN de procariotas no aparece la caperuza, la 7-metilguanosina, y no va a haber la poli-A, que aparece en eucariotas, esa cadena de 100 o 200 adeninas que os expliqué antes, no aparece tampoco en procariotas. Bueno, pues un poco a modo de resumen, tenemos aquí las modificaciones posttranscripcionales, es decir, tras el proceso de actuación de las polimerasas, lo que va a ocurrir es, primero, la formación del casquete,
la metilguanosina y la poli-A, luego la eliminación de los intrones, y luego el traslado del RNA mensajero ya maduro desde el núcleo hasta el citosol. Aquí lo tenéis. Este sería un RNA con intrones y exones, el proceso de corte y empalme, la poliadenilización, la incorporación de la 7-metilguanosina como caperuza o casquete, y por último sería la traducción en la síntesis de proteínas, que será objeto de lo que vamos a explicar para la próxima clase. Bien, entonces pueden ver, entonces hemos hecho algunas, como un resumen, ¿no? Un poquito más sencillo que lo que nosotros hemos visto, pero sin embargo está bastante bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer muy pocas preguntas porque estaba muy sencillo, pero sí hemos hablado ya lo que viene después, que es la modificación post-transcripcional, que vamos a ver entonces, y ya enseguida es lo que viene a ser la modificación post-transcripcional, ¿ya? Voy a hacer muy pocas preguntas, que sí las ha mencionado, que me parece importante. Es un poco, ¿cuál sería la diferencia en la iniciación entre eucariotas y procariotas? Hablaba de una diferencia de iniciación entre eucariotas y procariotas. ¿Cuál era esa diferencia? A ver, Mariel Lorena. Buenas tardes, doctora. Sería el reconocimiento del promotor, que en procariotas la ARN polimerasa va a reconocer y se va a unir a la región promotora del ADN. Y en las eucariotas, la ARN polimerasa necesita lo que es el factor de transcripción y para poder localizar la zona donde se tiene que empezar el proceso. Muy bien, Lorena, evidentemente, ¿no? Vamos a ver varios factores, como por ejemplo el TF2, que es justamente el factor de unión a la caja Tata Box. Entonces, se requiere de factores para que luego orientar a la polimerasa dónde debe unirse inicialmente, ¿no? Esa es una diferencia muy importante, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora, ¿qué tipo de cebador utiliza la RNA polimerasa? ¿Qué me responderías? ¿Qué tipo de cebador utiliza? ¿Qué me podrían decir al respecto? A ver, Mariel. Doctora, ¿sería un cebador conocido como el primer? No, no. A ver, Alejandra. A ver, bueno, primero aquí me respondió que estaba bien Mariel, ¿no? Voy a anotar un minutito los Sí, puntitos, ¿ya? doctora. Mariel Orellana, 2 puntos. 2 puntos. Es Sí, María. ahora Alejandra, dígame. Buenas tardes, doctora. En realidad no necesita ningún tipo de cebador. Perfecto, no necesita cebador, ¿no? Por eso era la pregunta de razonamiento. No necesita cebador, porque la RNA polimerasa puede continuar, puede iniciar y continuar una síntesis. No es como la DNA polimerasa que sí necesita cebador. La RNA polimerasa no necesita cebador, ¿ya? Bien, entonces, ya, ¿en qué tipo de RNAs se va a llevar a cabo lo que se denomina la guanosilación y metilación?
¿En cuál? En las procariotas y eucariotas, solo en eucariotas, solamente procariotas. ¿En qué tipo de RNA se va a llevar a cabo la guanosilación? Que ya vamos a ver enseguida en el otro tema. En la última parte del video ha explicado muy bien esa parte. A ver, Mariel. En las células eucariotas. Solamente las eucariotas, ¿no? Lo que viene a ser el RNA mensajero de procariotas no madura. Incluso antes de que termine de transcribirse, ya se está llevando a cabo la síntesis de proteínas, ¿no? En cambio, por supuesto, en el RNA mensajero de eucariotas, toda esa maduración se lleva a cabo dentro del núcleo, ¿no? La guanosilación, la colapolía que hemos visto, se va a llevar a cabo dentro del núcleo, ¿ya? Bien, entonces María tiene 2 puntitos más, su última participación, ¿bien? Máximo 2 hemos dicho por clase, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, eso sería lo más importante respecto a esto. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto, recuerden que en realidad, lo ha mencionado muy bien el video, yo no se los dije, la diferencia entre la iniciación. Pero recuerden que hay regiones que van a ser reconocidas, como en el caso de la caja Tata o PRIM1, y esa otra región de consenso en la posición menos 35 en procariotas. En eucariotas tenemos la caja Tata Box, que es reconocida por factores de iniciación que van a reconocer esa región, lo que va a permitir que recién ingrese la RNA polimerasa 2 para llevar a cabo la síntesis del RNA, ¿verdad? Luego, la elongación son similares, no se olviden también otro aspecto importante, que la burbuja va avanzando a medida que se va sintetizando el RNA, y cuando llegamos a la terminación, las terminaciones en procariotas puede ser por el factor Rho, que es una proteína hexamérica que se va a unir al RNA, puede ser por la presencia de la horquilla en el RNA, regiones ricas en citosina y guanina, pero complementarias, para que se forme una horquilla con bucle. Igualmente va a poner una traba para que continúe la síntesis del RNA. Y en el caso de las eucariotas tenemos 3, ¿no? Para la RNA polimerasa 1, hemos dicho la proteína pausa, que se une al DNA y evita que continúe la síntesis, y además una zona rica en uracilo y adenina. Luego tenemos la 2, que va a tener una proteína pausa y una proteína similar a Rho, que se va a unir al RNA. La proteína pausa se une al ADN, y la proteína Rho, una proteína similar a Rho, al RNA. Y finalmente, sobre la RNA polimerasa 3, hemos indicado que se uniría, que no tendríamos ninguna proteína de terminación, pero sí una región muy rica en adenina y uracilo, ¿verdad? Adeninas en la hebra molde y uracilos en la hebra del RNA, lo que va a permitir una separación fácil. Bien, eso sería un poco el resumen, pero les quería hacer una pregunta. Ahorita se me un ratito, estaba pensando en la pregunta que tenía que hacerles. Ya, es muy importante. El promotor, ¿dónde se ubica? ¿En la región upstream o downstream? ¿Dónde se ubicaría el promotor? Estoy hablando en el caso de las procariotas, por ejemplo. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Upstream o downstream? Eso ya no voy a calificar, es lo que yo les he explicado. A ver, ¿dónde se ubicaría la región promotora? ¿Río abajo, río arriba? Arriba. Ya, muy bien, Fernanda. Se va en la upstream, hacia arriba, ¿no? Y vamos a numerar con menos 10, menos. Bien. ¿En qué posición se encuentra la caja Tata Box en el caso de las eucariotas? ¿En qué posición? Está en la upstream, doctora. En upstream, sí, en la posición, pero menos 30, ¿no? En la posición menos 30 se ubicaría. En cambio, en las procariotas, esta caja Tata o PRIM1 en la posición menos 10.
¿Ya? Bien, ese tipo de detalles son importantes. Entonces, la secuencia del RNA recién sintetizado es similar a la hebra molde o a la hebra no molde. Última pregunta que voy a hacer. ¿Hebra molde o hebra no molde? A la hebra no molde, doctor. Bien, perfecto, Melanie. Entonces va a ser entonces de una secuencia similar a la hebra no molde, ya que es la hebra entonces codificante. La hebra no molde es la hebra codificante, la hebra con sentido o la hebra positiva. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí terminaremos el tema de transcripción. La siguiente semana nos tocaría el tema de modificación post-transcripcional. Y la primera semana, ¿verdad? La semana del 6, una semana antes de su descanso pedagógico, ustedes van a presentar su trabajo de manera presencial. ¿Ya? Hay muchas preguntas que son también de investigación, como les había indicado la anterior clase. Y otras, por supuesto, que tenemos en información en los videos, tenemos información en las diapositivas y pues también debemos revisar algo de bibliografía. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para ya terminar nuestra clase. Bien. ¿Han entendido? ¿Se ha entendido el proceso de transcripción? Es bastante sencillo, ¿no? Proceso de transcripción. ¿Les ha quedado claro? ¿Quedó claro para ustedes? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, pues nos estaríamos viendo el siguiente martes, ¿ya? Bien, buenas tardes, chicos. Doctora, perdón, Dime, Dolores. de que termine la clase, creo que anotó mal mi nombre. Es Mariel Villarreal. Ah, sí, a ver un ratito. ¿Qué ha anotado?